Buen día, en esta ocasión se verá algunos de los conceptos de picking y preparación de pedidos dentro de la gestión de almacenes. Pero antes debemos o se deben de analizar algunos conceptos básicos. Dentro de ellos, el picking y la preparación de pedidos, donde el picking y la preparación de pedidos no son lo mismo, porque el picking es la recolección de productos. En cambio, la preparación de pedidos es un proceso más amplio que incluye el proceso del picking. Algunas de las fases de la preparación de pedidos están la liberación del pedido, donde se utiliza la hoja de picking, la recolección de producto, que es en rigor el proceso mismo del picking, el armado del pedido, donde se hace la revisión con completitud, posteriormente el control de calidad, donde los SKU son correctos, los empaques se dan en condiciones normales, etc. El empaque de pedido o el proceso mismo del packing, el despacho y carguillo, donde se hace la generación de documentos de despacho y de carga. Algunas de las estrategias del picking son las siguientes. Primero, el picking por orden, donde se recolectan todos los productos de una orden por parte de un operador de una bodega. Y luego está el proceso del picking por ola, donde se recolectan SKUs específicos por parte de un operador de varias órdenes. Luego, en el área de preparación de pedidos, se arman los pedidos por separado. Dentro de alguna de las estrategias de salida de unidades para picking encontramos el FIFO, el FEFO y el LIFO. Algunos de los conceptos de estas estrategias son los siguientes. El FIFO, que significa First and First Out, radica en que se sacan los productos más antiguos, es decir, los que ingresaron con una fecha antigua al almacén, primero. Su aplicación general es en bodegas de productos no expirables o que su expiración no es relevante. El FEFO, First Expired, First Out, donde se sacan los productos que vencen primero. Su aplicación es en bodegas de productos expirables independientemente de su rotación. Aplicándolo en un contexto diario, esto aplica para productos perecederos como verduras, carne, lácteos y otros productos de que no tienen una larga duración de utilidad o de vida. Y posteriormente está la estrategia del LIFO, que significa Last in First Out, donde se saca el producto de más encima primero, su aplicación en bodegas u operaciones de graneles no expirables. La preparación tiene algunos objetivos, donde dentro de ellos está el alcance del proceso, donde se busca una eficiencia en la salida y en la preparación, el picking y la preparación de pedidos, las estrategias de salida de unidades para el picking, las estrategias de picking. Dentro de estas actividades están el flujo de materiales, el flujo de documentos e información, la trazabilidad y el control de calidad. Dentro de los alcances de la preparación es que el proceso de preparación de pedidos tiene como objetivo armar un despacho de acuerdo a las condiciones solicitadas por el cliente. Dentro de estas incluye el proceso de preparación de pedidos, donde se da la liberación de pedidos, la recolección de materiales, revisión y control de calidad, el cierre del pedido, la facturación, el despacho y posteriormente el transporte. Dentro del proceso de preparación está la estrategia del picking y la preparación, los cuales no son sinónimos, ya que el picking corresponde a una fase de la preparación de pedidos, la fase de recolección de materiales. La preparación queda determinada por la estrategia de salida de materiales y el picking queda determinado por la estrategia de la recolección de materiales. Es necesario que se tomen en cuenta estas definiciones. El picking y la preparación en la salida de materiales, la gestión de almacenamiento unitario o loteado. Estas estrategias de salida de materiales son la FIFO, el FAFO y el FEFO.
La preparación y la salida de materiales a través del almacenamiento unitario aplica cuando todas las unidades de un SKU determinado son indistinguibles en sus atributos, y algunos de los ejemplos de atributos son la expiración o el vencimiento, la agrupación a través de packs u ofertas dependiendo de las estrategias de un mercadeo o del área de ventas dentro de una empresa, el embalaje, ya que pueden haber embalajes distintos según la época. El almacenamiento loteado se usa en cualquier caso en que exista algún atributo que hace necesario distinguir entre unidades de un SKU, por ejemplo, la expiración o del vencimiento. Algunas de las estrategias de la picking y la preparación dentro de la salida de materiales encontramos siempre el FIFO, First in First Out, donde los materiales se sacan según su antigüedad en la bodega. Para un mismo SKU se sacan las unidades o lotes más antiguos por ingreso. El manejo de lotes no es necesario en esta estrategia. Se usa el centro de distribución en que no existe expiración de productos, pero se prefiere sacar lo más antiguo primero. El FAFO, First Available First Out. Los materiales se sacan según su disponibilidad en bodega. Para un mismo SKU se sacan las primeras unidades o lotes disponibles. No existe antigüedad relevante. El manejo de lotes no es necesario en esta estrategia. En el caso que no existe expiración de productos y que lo básico es la velocidad del proceso, se favorece a la velocidad. Los materiales se sacan en el FEFO, los materiales se sacan según su expiración o vencimiento. Para un mismo SKU se sacan las unidades o lotes con vencimiento más próximo primero. El manejo de lotes es obligatorio en esta estrategia, pues las unidades que quedan sueltas por fraccionamiento no pueden mezclarse con otras de distinta expiración. Otras estrategias del picking es el picking por orden, donde se recolectan todos los productos de una orden por parte de un operador de bodega. Es un proceso secuencial, no paralelizable. El picking por olas se recolecta en SKUs específicos por parte de un operador de varias órdenes. Luego, en el área de preparación de pedidos, se arman los pedidos por separado. Es un proceso paralelizado. Algunos de los criterios para la selección de estrategias de picking son la estrategia de salida de unidades, la velocidad del proceso y la misma precisión del proceso. Las actividades del picking y preparación consisten en la liberación del pedido, donde algunos criterios es el por corte o el horario del cierre, por volumen, por cross-docking, las tareas, donde se tienen que imprimir o cargar hoja de picking, asignar hoja de picking a un operador, documento asociado a la hoja de picking. Dentro del picking también están los criterios del primer operador o la máquina libre que pueda realizar las actividades. Las tareas, por cada SKU, dirigirse a la ubicación del lote que tiene expiración más próxima, extraer las unidades pedidas, cerrar contenedores conservando el número de lote, nunca mezclar los lotes, llevar la mercadería recogida al staging de preparación, documento asociado a la hoja de picking. Dentro de las actividades de preparación, que es el operador de staging, se hace responsable de la hoja de picking. Dentro de sus tareas es el control de calidad por cada SKU, donde se debe revisar embalajes, cantidades y especificaciones logísticas. Por ejemplo, el etiquetado, embalajes especiales, tamaño de pallet, etc. Realizar las actividades de preparación logísticas necesarias, dejar materiales de staging de preparación, y aquí se utiliza el documento asociado de la hoja de picking. Luego, en el proceso de aprobación de la preparación, dentro de los criterios, es que debe haber un aprobador o facturador se responsabiliza de la hoja de picking. Dentro de sus tareas es revisar los embalajes y las cantidades. Luego aprueba por sistema la hoja de picking, con lo cual rebaja existencias. Llevar la mercadería recogida
listing de facturación. En el documento asociado se encontramos la hoja de picking. Y en el proceso de facturación, algunos de los criterios necesarios es que el facturador se responsabiliza de la facturación del contenido de la hoja de picking. En muchos sistemas se utiliza la facturación automática después de la preparación Dentro de las tareas, generar la factura correspondiente al pedido, llevar la mercadería recogida al staging de despacho. En el documento de asociado se encuentra la factura o guía de despacho, el cual es un documento legal, y la guía de entrega a producción. En el proceso de despacho, los criterios son que el despachador se responsabiliza de la factura y los productos hasta dejarla en el andén. Las tareas: revisar la factura correspondiente al pedido, asignar ruta de transporte si corresponde, dejar en andén de despacho o staging de producción. Aquí se encuentra un documento asociado, la factura o guía de despacho, el documento legal y la guía de entrega a producción. Dentro del transporte están los criterios. El transportista es responsable de la documentación y producto hasta que tenga cerrada su ruta. Sus tareas es revisar la factura y productos correspondientes al pedido, trasladar y entregar, obtener la firma de la copia cedible del documento legal. Dentro de los documentos asociados, la factura o guía de despacho, un documento legal. Y en el transporte, en el ruteo, las estrategias de ruteo se puede hacer por óptimas en distancia, en tiempo, por clientes clave, ruteo automático y ruteo predefinido. La experiencia versus ingeniería de transporte. Dentro de las estrategias de ruteo es la optimizar las distancias, por ejemplo la distancia total más corta, la optimización en el tiempo, es decir, el tiempo de ruta más corto, y por clientes clave se entrega a clientes más importantes primero. La elección de estrategia depende de las características generales de la logística: tiempo disponible en entrega, optimización de recursos, características del mercado donde se inserta la compañía. Dentro del transporte o ruteo encuentran el ruteo automático y ruteo predefinido. El ruteo automático: existen sistemas que, uniendo las tecnologías GIS con las necesidades logísticas, permiten generar rutas óptimas. Ruteo predefinido: a partir de la demanda histórica se definen las rutas base y luego se define la secuencia de entrega según la estrategia que la compañía defina. La experiencia versus ingeniería del transporte. La experiencia de los transportistas no debe ser despreciada. Dependiendo del tamaño de la logística y de los costos involucrados, puede ser un complemento ideal para el ruteo predefinido. En logísticas muy complejas, y si el volumen del negocio lo aconseja, se usan estrategias de ingeniería de transporte para utilizar ruteo predefinido o automático. Y en el cierre, algunos de los criterios son: transportista es responsable de la documentación y productos hasta que tenga encerrada su ruta, documentos en el cual la gestión del pedido determine entregando a cobranza el documento legal firmado. Dentro de las tareas, se debe revisar el documento legal y su firma, entrega a cobranza, el cierre de la ruta, donde el documento asociado es la factura o la guía de despacho y el documento legal. Algunos de los errores a evitar es: ¿por qué evitar errores? Porque detrás de cada pedido está el cliente y él es quien nos da de comer. Porque detrás de cada error hay más costos, lo que se traduce en menor margen de utilidad. ¿Qué errores evitar? No sacar lo más próximo en vencimiento, mezclar los lotes en el picking, mezcla de lotes en la preparación, errores de SKU. ¿Cómo se miden los errores? Algunos de los errores en preparación es que puede haber mismos SKU de diferentes lotes en un mismo pedido, lo cual afecta la percepción del cliente, especialmente cuando el producto no tiene fecha de vencimiento. Un producto perecedero va a tener distintas fechas de vencimiento según su lote asignado.
SKU equivocados, el cliente recibe lo que no pidió, afecta al servicio del cliente. SKU en cantidad diferente. El cliente pagó por una cantidad de producto y recibe más o menos. El faltante genera reclamo y el excedente genera pérdida y la confiabilidad del inventario. SKU con fechas de vencimiento cortas. El cliente tiene poco tiempo para desplazarlo y si vienen como devolución, la cual es una venta negativa para la empresa. Agradezco su atención. Feliz día.